Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos testeando micrófonos con... Hola, con Gabriela. Les voy a contar una historia. Hoy yo me olvidé de traer los micrófonos. No tengo los micrófonos que uso siempre, así que la calidad del audio está diferente. Pero pensamos que es un buen momento para experimentar con micrófonos viejos como este. Sí, Cami dejó varios micrófonos que usaba antes, entonces le digo, vamos a cargarlos y probar a ver si funcionan, porque si no, no tenemos micrófonos. Exacto. Estos son los peores. Acá estoy cargando uno, está literalmente conectado. Y ahora vamos a buscar otros micrófonos viejos estilo podcast. Así que, bueno, escuchen cómo testeamos estos micrófonos juntas para el video de hoy. Tengo mis primeros micrófonos de todos, son estos, son de cable. Como mi colección de micrófonos vieja está acá en la casa de mi mamá. Estos me acuerdo que los usaba un montón en el pasado. Hace un tiempo el micrófono así, inalámbrico, sin cable, no eran buenos porque se desconectaban muy fácil. Lo más confiable era trabajar con micrófono de cable y después coordinar el audio en edición. Era mucho trabajo. Sí, yo me acuerdo que Cami usaba el micrófono de cable con un celular para grabar el audio y después unía imágenes más el audio, o sea, era doble trabajo. Aparte, esta entrada no funciona con iPhone, entonces tenía que tener un segundo celular Android para poder conectar esto que no hace foco, por esto, básicamente. Y después, ahora los vamos a testear. Tenemos estos otros micrófonos estilo podcast. Este lo usé mucho tiempo. Toda mi primer temporada del podcast usé este que está con un, con un golpe. ¿Saben? Este micrófono. Bueno, guardo la historia para cuando filmemos con el micrófono este. Así que ahora vamos a conectarlos, vamos a probarlos y vamos a ponernos en modo podcast, ¿no? Vamos. Bueno, ahora estoy con el audio de este micrófono que se llama Blue Yeti. Era el micrófono que usé para la primer temporada de mi podcast y este de acá es el que Martín usaba al principio en su canal. Nosotros teníamos cada uno un micrófono para dar clases de español. Este era el mío y este era el de Martín. El mío, a pesar de el golpe que tiene, de su golpe, acá, funciona bien todavía. Pero el de Martín, el ex micrófono de Martín, mami, hace los honores. ¿Cómo suena? Hola, ¿cómo están? Así suena este micrófono. Suena como si la voz de mamá viniera del cielo. De una dimensión paralela. Sí, así que no sabemos por qué no funciona bien, así que vamos a mantenernos con este ahora. No vamos a poder hacer estilo podcast o así, como hablo y Así, compartimos el micrófono y hablamos un poquito cada una. que es un poco tedioso, ¿no? Así que mejor
esperar a que los otros micrófonos tengan batería, porque no tienen batería algunos. Y tengo que encontrar para usar estos de cable un teléfono Android, ¿no? Tenemos teléfonos Android que son los anteriores, pero como los micrófonos están sin batería, habría que cargarlos. Exactamente. Así que hoy es un día de cargar muchos micrófonos. Todavía nos queda testear otros micrófonos, así que esperen al próximo clip con los próximos micrófonos. Bueno, estos son otros micrófonos diferentes a los de hace un rato, que era este, no es el mismo. Este tenía muchísima peor calidad. Creo que este es un muy buen nivel de volumen, de calidad de sonido. Este es decente, ¿no? Yo creo que este se escucha muy bien. Creo que de todas las opciones que tengo de micrófonos, esta es la mejor. Y vamos a filmar un video para el canal con estos, porque me olvidé los de verdad. Pero como funcionan, está bueno para tenerlos de alternativa, ¿no? Cuando los... Sí, contá la historia. Cami estos los dejó de usar porque pensó que se habían roto. Y lo que se le había roto era la cajita de cargar. Y Exactamente. cargándolos individual, volvieron a funcionar. Sí, tuve que... mi mamá descubrió esto, que al conectar acá, voy a enfocar, al conectar directamente en USB-C, directo a la corriente, no en la caja de carga, funcionaban bien. Y vos a veces cuando grabás videos para tu canal abandonado, ¿no? Sí, ¿Los usás? sí, para eso los había cargado, porque como intenté tener mi canal de YouTube, agarré los micrófonos que Cami dejó y intenté que funcionaran. Creo que estos funcionan bien, es más tedioso, molesto, que hay que cargar individualmente el micrófono, el receptor, pero ¿te gustaría que te regale un set de micrófonos como el mío y una camarita como la que uso yo? ¿Con eso filmarías más, que es más fácil? Yo creo que sí. Sí. ¿Por qué no? ¿Puedo probar? ¿Te harías creadora de contenido? Podría ser. Yo creo, a ver, la cámara es un lindo, es muy cómodo, pero mi mamá tiene un celular que la cámara está buena. Sí, Quizás necesitas un trípode. trípode cómodo, pero esta cámara, el video es de micrófonos, pero aprovecho a decir que esta cámara me cambió la vida, honestamente. Sí, yo en realidad uso para grabar o el celu o a veces uso el iPad. Con el iPad, el problema del iPad, ¿dónde está? A ver qué lo traigo. El iPad tiene dos cámaras, como los celulares. Tiene la cámara frontal. Vamos a hacerlo con visuales. La cámara frontal, que uno se ve a sí mismo, esta no tiene buena calidad. Y yo cuando grabo uso esa porque así me veo. Claro, bueno, entonces por eso estaría buena una cámara como esta que nos estamos viendo en la pantalla. O usa la cámara trasera. La cámara trasera del iPad creo que es decente. Y la Claro. cámara trasera del celular es muy buena. La cámara trasera del iPad y la cámara trasera del celu. Lo que pasa es que yo para ver cómo me grabo lo pongo siempre en modo selfie. Porque si no, no sé cómo salgo. Entonces agarro y pongo tanto Claro. el iPad. El iPad lo uso porque es grande y me veo mejor. Claro, bueno, si no, podríamos pensar en algún sistema para mantener la calidad. ¿Y qué harías en tu canal? En el que subiste recetas de cocina. Sí, por lo general subo recetas de cocina. Y Pero te gustaría, no sé,
el día a día. Yo soy de hacer muchas cosas. Claro, mi mamá es muy activa y yo siempre, desde que vivo sola, desde que dejé de vivir con mi familia, todos los días me pregunto cómo hizo mi madre para encargarse de la casa, de criar 2 hijos. Como a mí se me hace demasiado todo el trabajo de la casa. Entonces podrías mostrar cómo lo haces, porque yo necesito un tutorial todavía. Sos muy organizada vos. Sí, una casa lleva mucho trabajo. Vos sos una mujer que no procrastina. Pero sí, a veces miro series. No, mi mamá mira series, pero lo hace cuando ya hizo todo. No, nunca vas a darte un gusto si tenés responsabilidades. Sos muy responsable vos. Sí, o le pongo pausa y sigo. A veces lo bueno de las series, uno podés dejar cocinando, pausa, sigo la cocina, vuelvo, miro otro ratito, pausa y así. Sí, es verdad, es verdad. ¿Qué te iba a decir? Bueno, después, estos son más complicados. ¿Qué opinas? ¿Los vamos a testear? Había puesto a cargar un celular viejo para probar los micrófonos. Estaría bueno porque son mis primeros micrófonos. O sea, me acuerdo que me salieron como, no sé, $2, $5. Es más, el celular que puse a cargar era un celular viejo de Cami. Sí, sí. Yo guardo todo. Y o sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando había que presentar proyectos audiovisuales en la universidad, que yo hacía los videos con estos micrófonos de $2, no sé, creo que gasté literalmente $5 entre los dos, algo así. Pero yo en mis proyectos audiovisuales en la universidad ponía este micrófono se llama corbatero, porque va como en la zona de la corbata. Lo ponía por debajo de la ropa de los actores, porque hacíamos cortos de ficción, lo que cambiaba la calidad. Aunque mi video no fuera perfecto, con solo un mejor audio cambiaba completamente. Por eso yo soy muy fanática del sonido, por eso siempre estoy comprando micrófonos, porque siento que es lo más importante. Si no se escucha bien lo que estás viendo, no sirve, o sea, es como... Que la persona que está viendo el video, si el sonido no es bueno, deja de prestar atención, como que Sí, el sonido te llama para sí. que lo sigas mirando. O sea, es una combinación, imagen y sonido. Sí, y con el tiempo es como que empezó a priorizarse más y por eso creo que inventaron estos micrófonos así, inalámbricos, sin cable, y es todo más fácil. Como ahora no tengo que sincronizar el audio con el video. Entonces, los creadores de contenido, los videos en general, tienen buen audio. Sí. Porque ahora se le presta más atención que, no sé, en el 2017, cuando compré estos. Bueno, el celu viejo de Cami que estoy cargando no está cargando, está tardando mucho. Está bien. Estoy pensando que hay otro micrófono que puedo mostrar. Creo que no podemos usar, pero lo puedo mostrar. ¿Lo traigo? Bueno, ¿Sabes cuál? no sé. El que se pone por encima de la cámara. Está en el cajón. Confía en mí. Sí. ¿Está en el cajón? Creo que sí. Bueno. Esperen a ver un último micrófono. Ok, el micrófono del que les contaba es este. Este es mi verdadero primer micrófono de todos. Con mi hermano, la mayoría de estas cosas las compré en conjunto con mi hermano, que estaba por acá y se fue. Porque con mi hermano estábamos muy fan de todo lo audiovisual, entonces toda plata que ahorrábamos, todo dinero que juntábamos, lo invertíamos en cámara, en micrófono, en cosas relacionadas a lo audiovisual. Y este
me acuerdo que había sido el primer micrófono de todos que se conecta así directamente arriba de la cámara, que en ese momento teníamos 2 cámaras Nikon, eran como las más populares de su momento. No eran muy buenas para filmación, eran buenas para fotografía. Sí, para fotografías eran geniales. Es más, la primera que teníamos era semiprofesional, no llegaba a ser profesional. Sí, la primer cámara profesional, en realidad semiprofesional, era una Nikon que no podías cambiar el lente de la cámara y después sí, otra vez ahorramos dinero, ahorramos plata, pasaron los años y compramos una profesional que le podíamos cambiar el lente, que es toda una aventura esa historia, la Sí, podríamos es una historia, contar. es muy linda y fue muy, muy divertido, fue una experiencia hermosa. Sí, porque también íbamos muy en persona a los lugares, no teníamos tarjeta, no teníamos cuenta de banco. Aparte, esa primer cámara profesional, tanto Cami como Fausto ahorraron Peso por peso peso. por peso. Lo teníamos en billetes porque eran sus Es ahorros. verdad, fuimos a pagarlo en efectivo, en cash. Y nos fuimos al lugar donde vendían las cámaras con todo ese dinero que era para ellos un montón. Entonces nos repartimos la compañía. Todos Cami, nuestros ahorros. repartido porque eran muchos billetes, ¿te acordás? Eran Sí. muchos billetes y porque eran ahorros. Y fuimos a Capital a comprar esa primer cámara profesional. Dios, fue uno de los días más emocionantes de mi vida. También tenía mucho miedo porque fuimos en transporte público y volvimos en transporte público a una locación lejos. Así que estábamos con miedo. Pero sí, después podemos contar más sobre todo nuestro recorrido como filmmakers con Fausto. Y bueno, esta es parte del recuerdo. Este lo tengo porque no me lo robaron. Las cámaras, estas Nikon, las robaron, lamentablemente, así que no tengo para mostrarlas. Pero el micrófono no. No les interesó a los O tal vez ladrones. estaba en otro lugar, porque donde estaban las Sí. cámaras. Otro día contamos bien una del robo. es El una robo historia es muy larga. largo también. Pero el micrófono quedó. Sí, el micrófono quedó y funciona y era de linda calidad. Me acuerdo que esta era como todos los youtubers, todos usaban uno muy similar o pero había uno que era más pro. Esta era como la versión un poquito más económica, pero funcionaba muy bien y fue la primera vez que pude experimentar de grabar audio con calidad. Me acuerdo, o sea, yo me acuerdo el trabajo de sonido que hacía. Quizás filmaba un plano con la cámara y después volvía a filmar lo mismo acercándome con el micrófono para tener el audio limpio, como el sonido del agua, ¿no? Sí, ¿Te acordás? Cami se tomaba un trabajo súper profesional para que el video se suene bien y se vea bien. Entonces Cami le hacía unos trabajos a los videos. Le dedicaba mucho tiempo. Bueno, pero era su pasión, a ver, y sigue siendo su pasión, Sí. pero eran sus primeros pasos. Entonces trataba de ver cómo con lo que tenía mejorar su video, Sí. porque eran sus comienzos. Sí. Así que es muy divertido que por la excusa de haberme olvidado de los micrófonos recordar todo esto, porque siento que fue un camino más largo de lo que recuerdo, como me olvido de las aventuras. Claro, uno pasa el tiempo y decís, bueno, ahora ya está sentada, está grabando, pero tuvo un camino largo y de esfuerzo y de ir comprando cada cosita que necesitaba para mejorar. Porque el mundo audiovisual tiene eso, que es muy costoso, todo es caro, todo es mucha plata, mucho dinero,
y con mi hermano éramos adolescentes, ¿no? No teníamos trabajo, nuestra idea era Tener, trabajar tener de su esto. productora y iban Sí. ahorrando centavo por centavo para comprarse todos sus materiales para trabajar. Siempre ellos pensaban En esto trabajar. es inversión. Sí, era todo como la inversión para ser fotógrafos, para ser filmmakers. Y fue así, porque la verdad que todo lo usamos para generar esa plata de vuelta, de alguna forma. em, y bueno, después algún día contaremos del robo, porque es triste no tener esas cámaras que fueron tan importantes para mí, que literalmente me cambiaron la vida, porque creo que jugando con esas cámaras descubrí lo mucho que me gustaba filmar y crear contenido y lo que sea, y el cine. Así que bueno, momento un poco filosófico terminó. A ver, por esta cuestión de que Cami se olvidó los micrófonos, empezamos a recordar, porque uno empieza a sacar los micrófonos y se va acordando cuándo los compró y cómo fue el paso. Entonces, por Hay un montón. esto que se olvidó, empezamos a recordar muchas cosas. Exacto, exacto. Y estoy muy agradecida también, ¿no? De poder decir, wow, mira como la colección que tengo de cositas, que para mí no son cositas, para mí son cosas muy A ver, valiosas. es tu historia y la de tu hermano, que cómo fueron creciendo y cómo iban avanzando y cómo van los caminos llegando a lo que están haciendo hoy. Es más, muchas personas saben que yo a Martín lo conocí en una sesión de fotografía, esa inversión de dinero en la cámara con mi hermano para hacer las producciones de foto, me llevó a conocer a Martín. Claro, Martín fue un cliente, porque ellos Sí. se iban, tanto Cami como Fausto, a sacar fotos. La gente los Sí, contrataba para hacer una sesión de fotos y Martín fue uno de esos clientes. así lo conocí. Así que todo está conectado, todo este recorrido audiovisual terminó un poco en definir muchas cosas de mi vida. Muchas veces con el papá de Cami y los acompañábamos, porque a veces iban a lugares muy lejos Sí, hemos ido a lugares que estaban a mucha distancia, de noche a veces, y a si era un evento. nosotros como papás nos daba un poquito de miedo y muchas veces los acompañábamos, porque ellos se mandaban. Sí, también Uber no era tan común, entonces si era algo de noche, no te aceptaban los Ubers a veces para viajes largos y de noche. Pero normalmente con Fausto íbamos en transporte público, a Con, todos lados. con todo. Teníamos que tomar múltiples colectivos como colectivo, tren, subte, y íbamos con la cámara, que era lo más valioso de nuestra vida, ahí con miedo a que nos roben para hacer sesiones de fotos Pero bueno, o era videos a o veces. videos y se iban tal vez todo el día a sacar fotos o filmar y uno a veces le decía, ¿a dónde van? Denos la dirección o si podíamos los acompañábamos, pero no siempre uno podía acompañar. Ah, bueno, que de todo este mundo, de que con Fausto queríamos abrir una productora de video, hay más historias, hay muchas historias de eso, así que después podemos hacer más story times si les interesan. Pero bueno, por hoy vamos a ver si probamos este micrófono Ah, y tendría que ver si cargó el celu. chequear si cargó el celular y con esto finalizamos, ¿no? Sí. Bueno, a ver qué tal este micrófono para finalizar este video. Conectamos el micrófono a este celular Android que tiene la entrada acá. Tengo la grabadora de voz y pongo filmar, grabar digo, pero no funciona. Se ve que en este tiempo el cable dejó de funcionar porque sí, no funciona. Lamentablemente estos no están haciendo lo que deberían hacer. Ahí se ven como unas rayitas, ¿puede ser que lo esté tomando? No, No. yo para chequear, ¿querés dejar así sobre la pantalla?
Para chequear, golpeo el micrófono y se hacen picos de sonido cuando filma, pero no se hacen. Entonces no está grabando. Pero está bien, era como para mostrar el funcionamiento. Grabamos así, con este sistema, por mucho tiempo. Era un trabajo. Cami ponía el corbatero y le daba a la persona que grababa para que se guardara el celular tal vez en el bolsillo. Yo me acuerdo que hacías Sí, eso había que guardarlo. y Cami grababa y la persona tenía el celular con el micrófono. Sí, fueron tiempos muy creativos, ¿no? Había que improvisar, había que encontrar las formas. ¿Querés usarlo como...? Ahí está. Había que encontrar las formas, pero bueno, esperamos que les haya gustado este video diferente, inesperado, porque esto no fue planificado, que yo me olvidara los micrófonos, pero creo que fue, a mí personalmente me gustó mucho, me divirtió experimentar con micrófonos viejos y descubrimos que estos funcionan muy bien. Sí, esto es bárbaro. También descubrimos qué micrófono sigue funcionando y cuál no. Claro, testeamos todos los micrófonos. Así que bueno, esperamos que les haya gustado. Coméntenos cuál micrófono les gustó más. Igual yo los voy a seguir guardando. Obvio, obvio. Nosotros guardamos estas cosas por recuerdo y nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Chau, chau. Chao.